escuchan y público en general. En estos programas que estamos realizando sobre el análisis de las noticias que salen en los diferentes medios de comunicación a nivel de país, en Panamá y a nivel internacional. Esto con la finalidad que tanto los estudiantes de Derecho, mis estudiantes de Derecho, como demás personas podamos analizar de manera objetiva las noticias sobre diferentes aspectos involucrados o que involucran directa e indirectamente nuestra vida como ciudadanos y miembros de la sociedad. Y que cuando usted emita una opinión al respecto, no la emita basada en apasionamientos o abanderamientos políticos. Traigo a colación dos medios distintos de comunicación y ustedes me verán que generalmente traigo CNN porque siento que es una cadena televisiva que va hacia todos los sectores, hacia la población de habla hispana y se pueden beneficiar personas de diferentes países que desean conocer cómo está la realidad a nivel del mundo, a nivel de América, nuestro continente. Tenemos aquí CNN Estados Unidos, CNN Chile y un diario digital español denominado La Vanguardia. Hoy, martes 9 de junio de 2020, en uno de sus titulares habla de Estados Unidos violencia. Permítanme leerles un extracto de estas noticias para luego que nosotros irnos a los otros dos noticieros y hacer su análisis bajo el contexto de la legislación penal panameña. Y vamos a enseñarles qué habla la legislación penal panameña al respecto para que les pueda servir de modelo a todas las personas que me están viendo en este momento, aunque no sean de la República de Panamá, sean de otros países, pero puedan buscar la legislación perteneciente a sus respectivos países y puedan hacer un análisis objetivo, independientemente de cuál partido ustedes pertenezcan o a qué opinión política o con qué opinión política ustedes se identifiquen. Fíjense, dice aquí en el periódico La Vanguardia, Estados Unidos, violencia, fianza de 1.250.000, fianza de 1.025.000.000 de dólares para el acusado de asesinar a George Floyd. Debía ser fianza de 1.250.000 dólares, pero ponen 1,25 millones de dólares para el acusado de asesinar a George Floyd. Dice Washington, el ex policía de Minneapolis, Minnesota, acusado, síganme por favor con el cursor, acusado de acabar con la vida de George Floyd, Derek Chauvin, compareció este lunes por primera vez ante la corte presidida por la juez Janice Jenkins, que le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a 1 millón bajo ciertas condiciones. La magistrada estableció que para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd. Ni Chauvin ni su abogado Eric Nelson pusieron objeción a la fianza ni a estas condiciones durante la vista judicial
que se inició en torno a las 12:45 hora local y duró durante unos 15 minutos. Más abajo habla de Estados Unidos, violencia, oposición y dice: los demócratas proponen reformar la policía en Estados Unidos ante el recelo de Trump. Washington dice: la oposición demócrata en Estados Unidos presentó el lunes una ambiciosa ley para reformar las tácticas de la policía que han resultado en violencia contra las minorías, pero se toparon con el escepticismo del presidente del país, Donald Trump, que insistió en su lema electoral de ley y orden. La legislación impulsada por los congresistas afroamericanos del caucus negro del Congreso busca responder a la abrumadora indignación popular que ha desatado el homicidio de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo, junto a otros ejemplos recientes de racismo y violencia policial. Por otra parte, aquí hablan que hay en Estados Unidos cerca de 2 millones de contagios y 111,000 muertos por COVID-19. Dice, y luego les voy a explicar el por qué yo estoy trayendo a colación esta noticia del coronavirus Estados Unidos. Dice, Estados Unidos alcanzó el lunes, es decir, ayer, la cifra de 1.956.499 casos confirmados de COVID-19 y 110.932 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 378.799 casos confirmados y 30.417 fallecidos, una cifra solo por debajo de las del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.877 personas. A Nueva York le sigue la vecina New Jersey con 164.497 casos confirmados y 12.214 fallecidos. Massachusetts con 103.623 contagios y 7.353 decesos. Y Pensilvania, que ha reportado 80.339 positivos por coronavirus y 5.953 muertos. Fíjense, tenemos aquí 3 noticias relacionadas una con la otra para el análisis ulterior que vamos a realizar. ¿De dónde fue sacado? Del diario La Vanguardia, de hoy martes. ¿Qué escenario nos pintan? Uno, la fianza que se le impuso a un oficial de la policía de Minneapolis, Minnesota, de $1.250.000. Segundo, se habla, producto de los disturbios, hacer una propuesta de ley con respecto a las prácticas que lleva a cabo la policía, es decir, cómo la policía ejecuta las funciones propias del ejercicio de sus cargos. Y 3, la situación real del COVID-19 en los Estados Unidos. Eso está ahí. 2, vamos a pasar a un video que tiene de duración 1 minuto 39 segundos, que fue publicado ayer, 8 de junio, en el cual se le entrevista a un subjefe de la policía de Miami, de nombre Armando Aguilar, con respecto a lo que está pasando en su organización. Y fíjense lo que dice. Vamos a pasarlo completo. Si desmantelar un departamento de policía es una buena idea, su respuesta, él decía, es una invitación
al caos. Por lo que me ha dicho antes, supongo que está de acuerdo con él, pero me gustaría preguntarle si realmente va hacia ese extremo. ¿Sería una invitación al caos? Yo creo que el jefe de la policía de Houston estuvo 100% correcto en decir eso. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿quién va a llamar en caso de una emergencia? ¿Quién va a ser responsable por arrestar a los criminales violentos, a los asesinos, a los violadores sexuales, por ejemplo? Por eso existen los cuerpos policiales. Escuché antes de yo empezar que usted estuvo hablando de la iniciativa 8 Can't Wait. Y nosotros en Miami estamos 100% de acuerdo con esa iniciativa. Nosotros en este momento tenemos todos de esos requisitos que piden en esa iniciativa. Sí. Y yo creo que la respuesta no es quitarle fondos a los departamentos de policía, es dar mejor entrenamiento, mejor liderazgo, para que todos los departamentos de policía entrenen a sus oficiales, que usen la fuerza en una manera que sea no porque pueden, porque es legal, pero como último recurso, como nosotros requerimos aquí en Miami y para cumplir con esas metas. Bien. Y este martes se llevará a cabo un funeral privado para George Floyd en Houston, Texas, seguido por su último adiós, un entierro privado con sus familiares en el mismo estado. Eso sí, a pesar de ser privado, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, va a llevar a cabo unas palabras mediante videoconferencia. Y con los detalles está con nosotros los videos. Eso sí, familiares, y este martes se lleva. Muy bien. Vamos a tratar de poner nuevamente el video con el cual iniciamos. Y vamos a pasar acá a analizar, a que escuchemos CNN Chile en cuanto al siguiente titular. Esta noticia se pasó el lunes 7 de junio. Siguen las protestas en México por la muerte de Giovanni López. Detienen a tres policías supuestamente implicados. A principios de mayo, un joven mexicano murió tras ser detenido. Ante esto, miles de jóvenes han salido a las calles a protestar contra la violencia policial en México. ¿Quién era Giovanni López? Giovanni López era un muchacho que trabajaba en la construcción, quien estaba con su hermano, Cristian Daniel, en su casa en una colonia denominada Los Membrillos, de una parte de un sector, Los Olivos, cerca al lago de Chapala, en el estado de Jalisco, México. Él está en lo que dicen los mexicanos la banqueta. Algunos de nosotros, los latinos, por ejemplo en Panamá, decimos la acera, totalmente afuera de su casa, de la puerta de su casa. Estaban conversando, pero no tenían la mascarilla protectora. Llega la policía, le pregunta qué pasa con la mascarilla, lo agarra, arremete contra ellos para meterlos al carro de la policía. El hermano de Giovanni, Cristian Daniel, logra zafársele a los policías, entra a la casa, sale la tía, las demás señoras de las casas, la tía le estaban preparando la cena. Ellos no estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, no estaban fumando, estaban conversando, esperando a que la tía los llamara para la comida. Le dan una paliza extrema, graban el video de todo lo que estaba ocurriendo, sigue, lo suben a la patrulla, llaman al presidente municipal de esa área,
se comunica con el jefe de la policía y les dicen que al día siguiente de ese evento se le van a entregar a Giovanni. Cuando van a buscar a Giovanni a la estación de policía que les habían señalado, no dan muestras, no les dan información y a la poca hora se lo entregan pero muerto. Esto origina una gran protesta que coincide con el suceso del señor George Floyd en los Estados Unidos. Yo quiero que escuchemos un poquito de esta noticia de 1 minuto. Por sexta noche consecutiva se registraron violentas protestas en todo el país e incluso las manifestaciones llegaron cerca de la Casa Blanca. Desafiando el toque de queda que se ha impuesto en al menos 40 ciudades estadounidenses, cientos de personas salieron a las calles la noche de este domingo para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd durante una detención policial. Una de las jornadas más violentas se vivió en Washington, donde se registraron incendios y saqueos en calles próximas a la Casa Blanca. La policía utilizó gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar a los manifestantes que prendieron fogatas. Diversos medios locales han informado que el servicio secreto refugió al presidente Donald Trump en el búnker de la Casa Blanca el viernes pasado, diseñado justamente para la protección de mandatarios en caso de un ataque terrorista. Trump habría estado encerrado por 1 hora, mientras afuera de la Casa de Gobierno se registraban violentas de la Casa de Gobierno. Bien, yo quiero que vean estas imágenes. Aquí está la noticia que yo les señalaba del joven Giovanni López. Y aquí están los actos vandálicos que se llevan a cabo producto de las protestas del señor George Floyd. Igual manera de estos actos vandálicos se llevan a cabo en toda la República Mexicana. ¿Por qué usted nos pone a analizar estas noticias? Porque esto es como un boomerang para todos nuestros países en América Latina. Fíjense ustedes, está bien, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos establecidos en las cartas magnas de todos nuestros países, que nosotros podemos disentir ante cualquier situación que no nos encontremos de acuerdo. Número 1. Número 2, que los ciudadanos de todos los países del mundo tenemos derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales están la libertad de tránsito, de libre pensamiento, de opinión, de asociación. Eso implica ese derecho a la libre asociación, implica el poder realizar marchas a nivel de nuestros países para que nosotros podamos en esa marcha denunciar públicamente qué cosas que se están realizando en nuestros diferentes países por parte de los gobiernos. Nosotros no estamos de acuerdo y enfatizar los derechos que se nos están violando. Eso está perfectamente válido y está incluso contenido no solamente en nuestras constituciones, sino en las constituciones políticas de nuestros diversos países, sino que está también establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que es el Pacto de San José, que nos rige para toda América en el continente que estamos y que están los 3 países que acabo de mencionar: México, Estados Unidos y Chile, que Chile también fue uno de los primeros países en América que empezaron estas marchas y estos disturbios
multitudinarios, arrebatadores de toda la seguridad y la paz social. Chile empezó el año pasado. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un instrumento jurídico internacional a nivel mundial. Sin embargo, nosotros no podemos exigir o reclamar un derecho que ha sido violentado o transgredido de la misma manera, de la misma forma que se nos violentó. Es decir, un derecho humano se violenta ¿cómo? Cometiendo una conducta que está tipificada en el ordenamiento jurídico penal de cada país. Porque si esa conducta que se realizó, que violó un derecho humano, no es un delito, entonces no se configura tal violación al derecho humano. Entonces, quiere decir que los ciudadanos, cuando nos rebelamos, es porque se ha cometido en perjuicio de nosotros algún tipo de conducta que ha violentado los derechos humanos. Y ya anteriormente el Estado tuvo que haber tomado en cuenta esa conducta y haberla tipificado en el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir usted con esto, doctora? Que yo no puedo exigir que sean resarcidos mis derechos cometiendo un delito para que con eso tomen en cuenta mi situación, amedrentar con la comisión de un delito a la persona que tenga que tomar cartas en el asunto para restaurar mi derecho transgredido. Ese no es el procedimiento, porque si nosotros actuamos en esa forma, eso es como un boomerang, que en algún momento nos va a perjudicar a nosotros. ¿Qué sucede definitivamente que hubo en esta aprehensión que se hizo del señor George Floyd en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota, y del joven Giovanni López en el estado de Jalisco, México? Hubo violaciones de los derechos humanos. Se cometió en perjuicio de ellos delitos contra la libertad individual. Un delito grave, una violación grave a los derechos humanos que da pie incluso a que los estados sean llevados a organismos internacionales. Dependiendo, obviamente, claro está, si ese país ha ratificado, en caso de América, la Convención Americana. La Convención Americana de los Derechos Humanos a nivel de América es lo que le da vida a través de su reglamentación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene sede en San José, Costa Rica. Pero cuyo proceso hay que iniciarlo a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene precisamente sede en Washington, los Estados Unidos. No es que yo estoy parcializada ni defendiendo a ningún país en específico. Y es probable que muchos de ustedes dirán, bueno, pero esta señora, esta doctora está analizando cosas que pasan fuera de su país, y por qué no analiza lo que está dentro de su país. Claro que vamos a analizar las situaciones dentro de la República de Panamá, y esperen el programa de mañana. Pero esto nos va a servir de preámbulo, de premisa para las evaluaciones que vamos a hacer en mi país y en el resto de los países de América Latina. Bien, ¿qué pasa con esto? Esta violación, este delito contra la libertad individual que se cometió tanto en perjuicio del joven Giovanni López como del señor George Floyd, le competía, era competencia de los tribunales de justicia, los tribunales penales en los respectivos países para ser ventilado. Se debió presentar, está muy bien que se haga la marcha, está bien, la marcha que es
cumplir el derecho de la libertad de asociación, uno de los aspectos de la libertad de asociación, que tiene un procedimiento en todos los países. Hay que solicitar, hay que notificar en este caso, a las alcaldías de los diferentes países donde se vaya a llevar a cabo, decir el motivo, las personas que van a participar, la ruta que se va a tomar, y usted puede ir, usted puede llevar sus pancartas, usted puede llevar sus megáfonos, usted puede estar haciendo comentarios a través de los megáfonos, dictando consigna, usted puede ir agitando tambores, banderas, tocando matracas, pitos, todas estas cosas. Pero lo que usted no puede hacer es convertir esa protesta sobre la violación de un derecho humano, sobre un delito cometido, convertirlo en una apología del delito, es decir, exaltar la comisión de delitos, ni puede tomarse usted la justicia por su mano. Porque el mensaje que usted está llevando a cabo es: cuando me pase algo, yo voy a dañar, voy a violentar para que me miren, para que me escuchen y para que me solucionen el problema. Usted se está poniendo en único lugar y resulta que los derechos humanos también dicen que cuando están en riesgo los derechos de la mayoría, los derechos de la minoría se tienen que limitar. Fíjese lo contraproducente que es el actuar impulsivamente. 2, el que la persona que tenga un problema permita convertirse en chivo expiatorio de otros sectores política y económicamente poderosos y que manipulen esa situación que en principio usted piensa que le va a favorecer. Le puede favorecer hoy, pero le va a perjudicar, a lo mejor no mañana, ni dentro de un mes, pero con el correr del tiempo usted va a ver esa consecuencia nefasta hacia usted. Y le imposibilita o le va a hablar en contra y le puede cerrar las puertas para que en un futuro usted lleve su caso a instancias internacionales. Aquí en América, por ejemplo, a la Comisión Interamericana, y que luego esta la pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que vaya a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que tiene la sede en Haya, los Países Bajos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque siempre se exige como primera instancia, para poder acudir a estos organismos internacionales de justicia internacional, que usted agote la instancia interna de su país. Se le exige que usted acuda a los tribunales de su país, donde es en principio donde usted tiene que acudir. Si usted no ha acudido, ese es el primer aspecto en contra para su proceso y que va a detener su demanda, que va a impedir que su demanda prospere. 2, va a evidenciar que usted también ha transgredido el ordenamiento jurídico y que es probable que el mismo Estado, cuando se le llame, señale: pero es que nunca se nos dio la oportunidad de reprimir o de establecer una sanción a aquel funcionario que actuó en una forma no establecida en la norma. Y usted, de víctima, pasa a victimario y su caso muere allí. ¿En qué sirvió que usted sirviera a los intereses de otros grupos? En nada. ¿En qué sirvió que usted destruyera la propiedad del Estado o la propiedad de particulares? En nada. ¿De qué sirvió
una muerte? En nada. ¿De qué sirvió una aprehensión ilegal? En nada. Entonces es importante que los ciudadanos, sean abogados o no, aprendamos a conocer nuestros derechos. 2 derechos que usted debe conocer, aunque no sea abogado: el derecho penal y el derecho constitucional. El derecho constitucional, a través de que conocer las constituciones de nuestros respectivos países. ¿Por qué conocer el derecho penal? Para evitar que estas cosas que estamos viendo aquí, estos incendios de carro, romper los vidrios de instituciones públicas, romper establecimientos, incurrir en vandalismo de establecimientos de particulares que con mucho esfuerzo lograron iniciar, ya sea una tienda de abarrotes, ya sea una cadena de almacenes de ropa, ocurran. Y sobre todo, que nosotros de víctima pasemos a victimario, y ahora voy a explicar el por qué se dan esas situaciones. Y que los mensajes sean equivocados, como muy bien dijo aquí tanto el director de la policía de Minnesota como el subjefe de la policía de Miami, que vimos aquí en el video, en el noticiero. No es la solución desaparecer una policía. No es la solución desaparecer los cuerpos armados de un país. La solución es regular mejor los procedimientos que tiene un policía que implementar al momento de realizar aprehensiones. 2. Debe tener más cuidado en la selección del personal, porque aquí se están empleando a seres humanos y no a robots. Luego, entonces, yo tengo que tener muy claro el perfil de ese funcionario que yo quiero o lo que espero de ese funcionario según la institución pública en la cual él va a trabajar. La estructura familiar de ese funcionario es importante, así como su salud emocional. La estructura familiar, ¿por qué? Porque si es una persona, el problema no es que sea una persona que se haya divorciado o que sea un padre o una madre soltera. Ese no es el problema. El problema que hay que averiguar es cuáles fueron las causas de ese divorcio. ¿Por qué esa persona está sola? Porque cuando vivió en pareja, ya sea hombre o mujer, era violento y su pareja tuvo que separarse de esa persona, ejercía violencia doméstica. Ahí, esa es la información que nosotros tenemos que obtener de esa persona. Una persona puede perfectamente divorciarse porque esa unión no reunió su requisito, o tomar por decisión propia quedarse soltero, o ser madre soltera, o ser padre soltero. Lo que hay que tomar en cuenta al momento en que se contrata a ese personal, las razones. Y aquí la vida privada, si hay que inmiscuirse en la vida privada, ¿cuál es la razón de su estatus civil en este momento? ¿Cuál es su condición psicológica? Porque vimos, y eso lo mostraron los diferentes medios de comunicación, que en el caso del oficial, del señor que le realizó la detención ilegal al señor Floyd, tenía varios procesos de violencia doméstica. La esposa, usted se imagina en el ambiente de terror que vivía la esposa. Puede ser que la tragedia de una persona haya sido el alivio de otra persona, porque ya ese opresor, ese agresor está bajo los recaudos de la ley. ¿Por qué se nombró a ese individuo con esas características? Entonces, esas son fallas del sistema
que son las que se tienen que atender. Y eso no solamente ocurre en Estados Unidos, que es la primera potencia, ocurre aquí en Panamá, mi país, donde el 98% del personal que se desempeña como miembro de la policía en sus diferentes estamentos no reúne el perfil. Son personas violentas. Si usted va a la estructura, a la historia familiar, usted va a ver hombres con varias pensiones alimenticias, varias relaciones de pareja, y el abandono se dio principalmente a problemas de violencia doméstica. Usted que está viendo estas noticias, este análisis noticiero puede decir, pero es que hay un estrés que se desarrolla en el ejercicio de un trabajo y eso da pie a este tipo de agresividad. Bueno, pero eso es cierto. Hay falla entonces en las mismas instituciones de dar el apoyo médico y terapéutico necesario. Y volvemos a fallar en la selección del personal. Cuando usted detecta inmediatamente que una persona que está solicitando empleo para trabajar en lugares como la policía no puede trabajar bajo presión, óigame, por favor, ese es un elemento que nunca debió ser contratado. Y si supo simular también que no se pudo en la sección de personal advertir tal situación, entonces una vez que esta condición sea advertida, inmediatamente se debió despedir a la persona. Un médico cirujano que cuando vea la sangre se desmaya, no puede realizar ningún tipo de cirugías. Eso es importante que nosotros lo analicemos. Porque entonces fíjense todos los delitos que se han estado cometiendo. Es cierto, delitos contra la libertad individual por parte de la policía en el caso de Estados Unidos y en el caso de México con Giovanni López. Pero para tratar de restablecer este derecho, las personas que han tratado de luchar y de ir a la marcha para reivindicar este derecho han cometido otras figuras delictivas. Y vamos a ver en relación a la penalidad cuáles serían más graves. Han incurrido en delitos contra la personalidad jurídica del Estado, se ha incurrido también en delito de daños y se ha incurrido en delitos contra la salud pública, porque resulta que estamos, y por eso leí la situación del coronavirus específicamente en Estados Unidos, donde hacen un detalle del porcentaje de contaminados y de enfermos por el COVID-19. Lo mismo que estoy planteando para Estados Unidos, lo estoy planteando para México. Esa es una realidad que está. La pandemia, el COVID-19, no lo podemos ocultar por un dedo. En otras análisis de noticias, analizaremos la causa del COVID-19. La causa del COVID-19 es lo que nosotros tenemos que tener en un signo de interrogación. Pero lo que no hay que tener en un signo de interrogación es que la pandemia existe. El problema de salud existe y a nivel mundial. Entonces, quiere decir que todas estas personas que se abocan a la calle sin la mascarilla, sin los guantes, sin las medidas de distancia entre cada persona, enardecidos por lo que está sucediendo, esos lugares se convierten en un foco de contaminación, porque esas personas, ¿dónde van a regresar? Esas personas no se van a quedar en la calle, van a regresar a sus hogares.
y van a contaminar a las personas. Si están en transporte público, las que van en el transporte público. Si están laborando, cuando acudan a sus labores. Cuando van a sus casas, no todos viven solos, viven aunque sea con una persona, y si viven solos tienen animales. Entonces hay un foco de contaminación. ¿Qué dice el Código Penal panameño si lo estuviésemos analizando bajo la legislación penal panameña? Vamos aquí a mostrarles artículos del Código Penal panameño y qué se habla al respecto. Hablamos del delito de daños, que en Panamá se encuentra en el título sexto del libro segundo del Código Penal, que nos habla de los delitos contra el patrimonio económico. Y el artículo 230 dice: quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosas, muebles o inmuebles que pertenezcan a otro. Aquí tiene una pena de prisión, una sanción que consiste de 1 a 2 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fin de semana. Ese es mi tipo penal básico. Sin embargo, lastimosamente, esta es una conducta que lleva agravantes según las realizadas por la multitud, por algunas personas que iban en la marcha, y dice en el numeral 3 que es un agravante cuando hay destrucción o grave daño en residencia, oficina particular, edificio o bien público. Cuando veíamos que destrampaban, tiraban las patinetas los jóvenes para desbaratar los vidrios de los negocios, de las instituciones públicas. Dice, bien destinado al servicio público, edificio privado, destinado al ejercicio de algún culto, no se desbarataron iglesias, vehículos oficiales. Había una joven que se subía al capó, es decir, a la capota del carro en la parte de arriba, a hacer sus necesidades, a defecar, mientras los jóvenes aplaudían. Este no es el comportamiento de defensa a un derecho humano. Aquí están denotando una anarquía por parte de nuestros jóvenes. Muchos dirán, bueno, pero es que la anarquía por parte de nuestros jóvenes, el rechazo a la autoridad, puede ser producto de la frustración que ellos sienten ante un sistema que no les da resultados. Yo podría decir, eso es cierto en parte y en parte no, porque no solamente el sistema es el que educa al individuo, la educación viene de la casa, la educación en valores viene de la casa. El que una persona se baje su ropa interior, muestre sus partes íntimas que forman parte de su pudor, de su intimidad, la exponga al público, aparte que es un acto de exhibicionismo obsceno y es otra figura delictiva de naturaleza sexual, es un comportamiento de feca. Y usted sabe que todas aquellas sustancias que salen de nuestro cuerpo es porque no son nutrientes, porque si se quedan en nuestro cuerpo envenenan, es decir, es contaminación, está contaminando el ambiente y incurre también en peligro de salud pública. Lo que pasa es que a los jóvenes hay una diferencia en el baby boomer de la década de los 50, 60, de la década de los 60, yo soy baby boomer, con los millennials. Los millennials, los jóvenes de la nueva era, de la era de la digitalización, la era digitalización, son los jóvenes que no creen en la estructura del sistema. Entonces vamos a tener que rescatar esa estructura del sistema y esa creer en los valores, porque la generación del baby boomers a la cual pertenezco es la generación que vamos a ser
las personas de la tercera edad de aquí a 10 años. ¿Y quiénes son los encargados de llevar las riendas del mundo? Los millennials, que no creen en la estructura de un sistema. Quiere decir que estas situaciones están revelando la sociedad que tenemos. Está también el delito al propagar, porque estamos poniendo en riesgo, porque no sabemos si somos asintomáticos en el COVID-19, ante el COVID-19, y estamos poniendo en peligro la salud pública. En Panamá, en el título 9 del libro 2 del Código Penal, se encuentran los delitos contra la seguridad colectiva. Capítulo 4, delitos contra la salud pública, en su artículo 308. Dice, quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad. Aquí se están infringiendo medidas sanitarias. ¿Cuál es la pena? Prisión de 4 a 6 años. Si se trata de una enfermedad contagiosa, como es esta, el COVID-19, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Y luego tenemos los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, que está en el título 14 del Código Penal panameño. Libro 2. El capítulo 2 habla de los delitos contra la personalidad interna del Estado. Fíjese, es importante que nosotros sepamos lo siguiente. Un gobierno, cuando es legítimamente constituido por el periodo que ha sido electo, la norma jurídica señala que él tiene derechos y deberes con respecto a la población que va a gobernar. Los deberes ya los conocemos. Definitivamente que infringieron los deberes aquí. ¿Cuáles son los derechos? El desarrollar estrategias para procurarse y mantenerse en el periodo por el cual él ha sido elegido. Obviamente que esas estrategias son desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista legal, una de esas estrategias está en tipificar conductas delictivas que vayan en contra de la estabilidad durante ese periodo no más, en el cual se estableció legítimamente. Y dice el artículo 434 y 436. Fíjese, quien promueva, dirija o participe en un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido o para cambiar violentamente la constitución política de un país, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Fíjese, estamos analizando todo esto bajo la legislación penal panameña. ¿Qué sucede? Que mediante todos estos comentarios, todos estos noticieros, cuando se entrevistaban a las personas, por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Por eso es importante que las personas conozcamos las normas, y eso no quiere decir que vamos a actuar temerosos, no. Pero hay una expresión muy folclórica que se dice en mi país, Panamá, hay que conectarse la lengua con el cerebro. Somos seres pensantes y tenemos que acostumbrarnos a emitir comentarios y hablar con fundamento. Porque si no, entonces somos como esos animalitos que no tienen discernimiento, quedamos igual que los animales. Usted, un perrito, todos los días a determinada hora le tira la pelota para que él aprenda a tomarla, a llevársela. Él no está entendiendo ni está empleando su discernimiento con la pelota.
Él está siendo entrenado. Él no sabe por qué. Él busca la pelota y se la entrega a su dueño, a su amo. Él simple y sencillamente lo hace, lo lleva a cabo. Que hay animales que solo les falta hablar. Les escucho yo a algunas personas. Una manifestación, una opinión que yo no comparto. No le falta hablar. Está bien entrenado. La persona lo entrenó para que actúe como ella quiere que actúe. Pero nosotros no somos animales. Nosotros tenemos la capacidad de discernimiento y entender. Entonces, cuando se está hablando, cuando se le entrevista a persona pública y dice, yo voy a apoyar esta causa para que la gente se mantenga en las calles. Estoy hablando con respecto a los artistas que viven en los Estados Unidos y todas estas manifestaciones en contra del presidente de los Estados Unidos. Para que se mantengan en la calle hasta que el presidente renuncie, salga de la Casa Blanca. Esas palabras me están indicando que ese levantamiento o que esas propuestas son esto. Esa persona entraría quien promueva, dirija o participe en un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido. Fíjese lo profundo de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. El que yo vaya a desbaratar la empresa de una persona que con esfuerzo y sacrificio levantó su tienda de abarrotes, de venta de ropa, de prendas, de cualquier actividad comercial lícita. Esa es una forma de que, disculpa, yo no tengo nada contra ti, pero mi misión es otra. El artículo 436 de la misma excerta legal dice: quien sin pretender el cambio violento del régimen constitucional se alce en armas para impedir el cumplimiento de alguna norma legal o sentencia. Mandamientos que lleva un gobierno de turno legalmente establecido que cumple con el procedimiento que establece la ley, pero que no satisface intereses de determinados sectores. Y aquí, ya, esto que les paso a decir ahora, pues ya es netamente una opinión especializada. El hablar que se da concursos de delito aquí de carácter real o material, pero esa es la cerecita del pastel. Lo importante, el meollo del asunto, no es hablar del concurso de delito, que sí lo hay, pero esto es para los efectos de los expertos en materia penal. Este es un programa que le va a ayudar a los estudiantes de Derecho a analizar las situaciones reales que no son perfectas dentro de un contexto legal y emitir una opinión. Cuando un abogado habla, debe tratar de hablar objetivamente lo más que se pueda. Y es también un programa que va dirigido a todas aquellas personas, sobre todo a las mujeres, que no sean abogadas, pero que tenemos que aprender a analizar las situaciones dentro de un contexto real. Y en este caso yo me encargo de plantearles un contexto legal. Pero ¿dónde yo puedo buscar todas esas normas? Navegue por los diferentes sitios web. No se quede, por favor, utilizando las redes sociales para que aparezca su perfil. Navegue por su sitio web y yo los voy a invitar a que ustedes accesen aquí a mi sitio web, que es doctorajuliasaenz.com, y aquí usted va a encontrar en mi sitio web, usted va a encontrar hasta un blog de estudiantes que todos pueden escribir en ese blog, no necesariamente los estudiantes, y opinar sobre los temas que allí se presentan. Y ir a los diferentes sitios, por ejemplo, Legispan, para los que estén aquí en Panamá y aquí accesan a todas las leyes.
Y si usted está en cualquier país de América o de Iberoamérica, usted hace el link aquí donde dice Iberred. Y usted se va, fíjese, sale a este link donde dice penal, legislaciones, código penal, y dependiendo de su país, usted va a ver la legislación. Aquí hay de Uruguay, República Dominicana, Perú, Guatemala, México, España, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina. Si usted ya sabe que a esa norma hubo una ley, hubo una reforma, usted aquí en buscar puede poner reformas al código y ya le es más fácil porque tiene un documento base. Además, aquí directo de mi página web se puede ir a mi canal YouTube. En mi canal YouTube usted va a tener una lista de videos, sobre diferentes figuras delictivas y situaciones que yo analizo bajo la perspectiva del derecho penal, pero que le sirven a todas las personas que vivan en Iberoamérica, que vivan en el mundo, porque yo lo que estoy tratando de enseñarles es analizar las cosas desde un punto de vista legal, que en todos los países del mundo tenemos un denominador común. Estamos en la era de la digitalización. ¿Cómo me cuesta pronunciar esa palabra? ¡Qué horror! Digitalización. Estamos en la era virtual. Todo está en el sitio web y a través de nuestro celular. No necesitamos ya ni una computadora de mesa ni una laptop. Claro que si la tenemos es mucho mejor, pero tenemos nuestro celular al cual podemos accesar al gran mundo de la internet y con ello digitalizarnos y poder aceptar la digitalización mundial. Parece que ya la estoy pronunciando mejor. Ese es importante y ese es el mensaje que yo quiero llevarles. Recuerden darle like a este programa. Si les gustó, compártalo, por favor, porque hay que compartir la información. Suscríbase aquí a mi canal. Si no se ha suscrito, suscríbase y espere el programa de mañana que va a estar relacionado con Panamá. Luego yo voy a ir tomando país por país para hacer estos análisis. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.